Vamos a crear el elemento que nos falta de este diseño. Llenamos la categoría, pero necesitamos los eventos que son de modificar e ingresar. Para modificar se tiene que hacer lo siguiente. Uno debe tener un objeto lleno de datos de categoría. Categoría C igual new categoría. ¿Por qué llamamos a una categoría dentro de diagnóstico? Porque necesitamos saber la relación que existe entre el diagnóstico y su padre, que es categoría. Porque la relación que existe en la base de datos es que las categorías tienen muchos diagnósticos. Entonces hay una inclusión. Si nosotros vemos la definición de las entidades, tenemos que categoría tiene un set de diagnósticos. Entonces cada vez que uno agrega un diagnóstico por orientación a objetos, tenemos que el diagnóstico a su vez va a tener sus elementos y sus atributos, pero también la relación que tiene con la categoría. Uno para decir y agregar un elemento a la base de datos tiene que también agregar un objeto de tipo categoría a diagnóstico. Por lo tanto, cuando tenemos el modificar, tenemos que crear esta categoría. Pero tenemos un pequeño problema. Cuando nosotros llenamos el combo box, solamente estamos mostrando el nombre. Y resulta que uno de los elementos principales de la categoría es el ID. Entonces vamos a hacer un pequeño cambio, que es un cambio lógico, en donde la ventana diagnóstico va a adquirir una propiedad. Vamos a poner un atributo que es private list de categoría, que lo vamos a llamar categorías. Y ahora a esta lista de categoría, en vez de llenarlo a una variable local, va a llenar un atributo. Esto significa que nosotros tenemos la posibilidad de persistir esta consulta dentro de la ventana. Como son pocos elementos, lo podemos hacer. Luego de eso, como necesito el ID, podemos hacer lo siguiente. Dado que los nombres son únicos, entonces podemos decir public int get ID by nombre y pasamos un string nombre. Creamos un método cuyo único propósito es obtener el ID. Int ID. Vamos a decir lo siguiente. Vamos a recorrer todas las categorías y cuando las recorra vamos a comparar si este nombre es igual a c.getNombre, que sería el elemento que está recorriendo. Si eso es correcto, entonces vamos a decir que id es igual a c.getID. Y luego retornamos este id. Entonces este método que nos va a permitir que tengamos un elemento más. Digamos que cada vez que necesitemos un ID de la categoría, entonces vamos a tener un método que va a hacer la transformación. Y aquí para mantener la nomenclatura vamos a colocar integer para que nos permita el uso de null si es que no encuentra nada, si tenemos una mejor evaluación. Luego, ¿qué vamos a decir acá? Vamos a decir que necesito el ID y de dónde lo voy a extraer. Como tenemos un combo box que lo van a seleccionar, vamos a decir lo siguiente. El ID se va a generar desde este método this.getIDByNombre y el valor que le vamos a poner de entrada es el this.cmb categoría.getSelectedItem, pero como ítem es de tipo object, vamos a castearlo a string. Y eso que nos va a permitir que vamos a agregar a la función lo que está dentro del combo box, lo va a buscar y lo va a transformar en un ID y eso lo vamos a pasar a esta variable ID. Luego de eso, el objeto recién creado de categoría, le vamos a hacer un setID y le vamos a pasar este ID de buscado del combo box. Luego de eso necesitamos llenar el objeto diagnóstico.
vamos a llamar D. Y el objeto diagnóstico lo vamos a importar, que no estaba importado. Vamos a enlazar D.set categoría y le pasamos este objeto. Ahora sabemos que el diagnóstico que vamos a agregar pertenece a esa categoría. Luego de eso vamos a hacer los atributos de diagnóstico. Los atributos de diagnóstico los vamos a llenar con dSet ID. Aquí sí se llena el ID porque es modificar. El ID vamos a hacer que es integer.parseInt de ID del dis.txt ID .getText. Para llenar el nombre, set nombre, pasamos dis.txt nombre.getText. Y para llenar el tratamiento sería dis.txt tratamiento.getText. Luego de eso tenemos un objeto diagnóstico lleno de datos. Ahora estamos en condiciones de llamar al objeto de negocio de diagnóstico. Entonces vamos a decir neg diagnóstico ndiag igual new neg diagnóstico. Y vamos a agregar importar esta entidad de negocio. Y vamos a decir int id igual ndiag.add de diagnóstico y le pasamos d. Y esto propaga una excepción, por lo tanto tenemos que capturar con un try catch y posteriormente mandamos un mensaje chompane.showMessageDialog para el error, donde diga con los márgenes de rootpane error. Y si lo logró hacer correctamente, entonces vamos a decir que diagnóstico modificado. Luego de decir que se modificó el diagnóstico, entonces vamos a limpiar todos los elementos que tiene el diagnóstico. dis.txt id.set text nada, dis.txt nombre.setText también vamos a hacer nada, y dis.txt tratamiento.setText nada. Entonces desde allí ya tenemos una referencia de que se creó un diagnóstico, se modificó, y este diagnóstico en realidad retorna un boolean. Esto es update diagnóstico. Así. Entonces logramos ver, se actualizó el diagnóstico modificado, los elementos se borran y menciona el error. Entonces con eso hacemos el botón modificar. El botón ingresar es muy parecido a esto. Entonces vamos a copiar todo este código, copiar, metemos al diseño y apretamos en ingresar, pegamos este código y lo único que se va a diferenciar es la llamada. Este va a ser add de diagnóstico, esto va a ser un int de un id de diagnóstico, y aquí va a ser el id que se va a crear, lo vamos a mostrar, pero lo demás es exactamente lo mismo, pero la diferencia es que no vamos a tener un id porque solamente colocamos el nombre y el tratamiento. La relación de la categoría sí está,
también están los errores. Entonces no tenemos nada más. Y vamos a probar esto. Buscamos proyecto, ventana de diagnóstico con file. Colocamos nombre, el diagnóstico, resfriado, tratamiento, paracetamol, ingresar. Dice que el ID creado fue el 1. Luego nosotros podemos modificar ese diagnóstico, es decir, del ID 1, colocar que efectivamente es un resfriado y decir que el tratamiento va a ser Amoval, modificar, y vemos el diagnóstico modificado. Esto lo podemos comprobar en la base de datos mencionada anteriormente y hacemos una consulta sobre los diagnósticos, CLRAW Limit 1000, y nos va a aparecer el último elemento, que es el resfriado Amoval, que fue modificado.